Que Dios les bendiga, mis hermanos, en esta noche. Una vez más, estoy a través de esta forma de transmitir el mensaje de la palabra del Señor, a través de este medio de transmisión de la plataforma de YouTube. Como le he dicho en muchas ocasiones, creo que son medios en el cual podemos darle muy buen uso, ya que se nos está prohibiendo aún en este tiempo predicar el Evangelio, ya sea en una esquina o en la casa de oración. Pero para Dios, como siempre le he dicho, no hay nada imposible, y siempre Él va a usar a su iglesia, va a usar a sus hijos para que podamos predicar el Evangelio de salvación para toda aquella alma que aún necesita salvación. Sobre todo en este tiempo que muchas personas están muriendo a causa de esta pandemia, por esta enfermedad, este virus que se está expandiendo a través de todo el mundo. Pero hay una esperanza que tenemos nosotros, por la cual nosotros podemos acudir, que es Jesucristo. Y es de Él que una vez más quiero hablar en esta noche. Hablar de aquel que cambió la historia de este mundo. Un día, como dice la palabra, el Verbo hecho carne. Jesucristo, aquel Hijo amado de nuestro Padre que está en los cielos y fue enviado a este mundo como un hombre para entregar su vida por usted y por mí, para entregar su vida en el madero de la cruz. Así que el Señor les bendiga en esta noche. Espero que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Espero que a través de esta palabra muchos corazones puedan ser tocados por medio del Espíritu Santo de Dios. Creo que, como dice la palabra, no son mis palabras, no soy yo, no es el predicador, no es el pastor, sino que es el Espíritu Santo de Dios el que convence de pecado al hombre. Así que el Señor les bendiga en esta noche. Les saludo a la distancia a todos los pastores, hermanos, amigos, hermanas, que el Señor les bendiga. Creo que le hizo demasiado de menos, pero confío en que el Señor, así como nos está guardando a nosotros, le está guardando también a ustedes. Así que el Señor les bendiga. Y sin más retrasarme, quiero compartir la poderosa palabra de Dios, que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11. Y leo la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén. Y dice así su palabra. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Palabra del Señor. Oramos por esta palabra. Padre Santo, Padre Justo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta noche vamos una vez más a tu presencia maravillosa y poderosa, bendito Dios amado. Señor, le pido, Señor, en esta noche que use mi vida por misericordia. Señor, use este vaso, Señor amado, que pueda ser un instrumento en sus manos, en su palabra en esta noche, Señor. Sé que hay mucha angustia, Señor, en la gente, Señor amado, en el mundo entero. Sé que hay muchos que necesitan de la palabra del Señor, que necesitan una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, Señor. Y creo que en esta noche, Señor, usted una vez más va a hablar a su iglesia y va a hablar a aquellos, Señor, que necesitan palabra de Dios, que necesitan esperanza, que necesitan consuelo, que necesitan fortaleza para su vida, Señor. Señor, usted es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Así que use mi vida, Señor, por misericordia. Solamente instrumento soy en sus manos.
toque los corazones, las mentes, Señor amado, a través de esta cámara, Señor, a través de las redes sociales, a través de este video, de este audio, Señor amado. Tóquela, Señor amado, que a la distancia su Espíritu Santo descienda ahí donde está, Señor, todo aquel que va a estar escuchando este mensaje, Señor amado, Señor, y que lleve palabra de restauración, palabra de fortaleza, palabra de sanidad, porque usted también sana, Señor. Señores, porque es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, Señor. Usted, Señor, si hacía milagro hace poco más de 2000 años, Señor, esos mismos milagros lo hace en este tiempo, Señor. Lo único que usted nos pide es que tengamos fe. Y en esta noche, Señor, le pido que haga crecer la fe en cada uno de los que van a estar escuchando esta palabra, Señor. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Como les decía, Dios siempre va a tener un plan para cada uno de sus hijos. Dios siempre va a tener un propósito para todo aquel que invoca su nombre, para todo aquel que ha creído en Él. Es por eso que en esta noche, una vez más, quiero hablar del único Dios verdadero, de su Hijo amado, Jesucristo, que dio su vida por usted y por mí. Quizá usted en parte sabe quién es Jesucristo, sabe que Él vino y marcó la historia de este mundo. Pero yo quiero volver una vez más a recordarle a usted y a recordarme a mí mismo también cuán grande es el Señor, grande y poderoso es. Nuestro Dios, Padre Celestial que está en los cielos, es grande en amor y misericordia, porque Él envió a su Hijo amado Jesús a morir en el madero de la cruz por usted y por mí, para que por medio de aquel sacrificio usted y yo seamos salvos. Su palabra dice, como lo leíamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que hemos confesado al Señor como nuestro único Salvador, se nos ha dado ser hechos hijos de Dios. Pero sé que aún hay muchas almas que necesitan confesar a Jesucristo como su único Salvador. Estamos viviendo tiempos difíciles. Muchas personas se están muriendo y quizás muchos están muriendo sin salvación. Es por eso que todo va muy rápido. Dice la palabra del Señor que es necesario que los tiempos sean acortados a causa de los escogidos. Porque si los tiempos no fuesen acortados, ninguno sería salvo. Y cuando habla de esto, siempre los que predicamos la palabra del Señor, siempre pensábamos en un tiempo cronológico, en un tiempo de segundos, minutos, horas, días, meses, años. Pero ahora, viendo cumplirse la palabra frente a nuestros propios ojos, con las señales que estamos viendo, podemos darnos cuenta que cuando el Señor hablaba acerca de que los tiempos serían acortados a causa de los escogidos, es que todos los acontecimientos comenzarían a suceder uno tras otro, rápidamente. Ahora lo podemos comprender. El que no pueda ver las señales que el Señor está mostrando en este tiempo, está ciego. Como dice el dicho, no hay peor ciego que no quiera ver. Es por eso que el Señor en esta noche te está hablando a ti y a mí. Y te dice en esta noche que Él vino a quitar la venda de tus ojos. Vino a traer vista a aquellos que están ciegos. No es una forma quizás de que yo le esté menospreciando, pero un día yo era así como usted, cuando
le estoy hablando a aquel que no tiene al Señor en su vida. Un día yo tampoco creía en Jesucristo, pero un día el Señor salió a mi encuentro y el Señor también quitó la venda de mis ojos. Y cuando Él quita la venda de nuestros ojos, toma nuestro corazón, toma todo nuestro ser y transforma nuestra vida. Y se nos abre una nueva visión de la vida. Y comenzamos a vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra, no ya a nuestros deleites o a nuestra forma de pensar. Ya no somos nosotros los que nos dirigimos, sino que Dios pone un timón en nuestra vida y el que lo maneja es el capitán, es Jesucristo. Él es el que toma el control de tu vida. Y es por eso que en esta noche el Señor nos habla de esta palabra. Él quiere hacerte dueño de tu vida. El Señor quiere tener un encuentro personal contigo. Quiero decirle que el tiempo se está acortando, va todo muy rápido. No podemos esperar a que más personas mueran a causa de este virus y lo peor de todo, sin salvación. Creemos que Cristo sana, que Cristo salva. Pero antes de la sanidad, lo más importante es la salvación. La salvación de nuestra alma. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Sabremos a dónde iremos, como lo he dicho en los mensajes anteriores. Y su palabra dice en el Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cree usted en el Señor? Si usted cree en el Señor, no se perderá su vida. Dios le dará el regalo más preciado, que es la salvación de su alma, y con ella viene la vida eterna. Una vida eterna juntamente con Dios. Dice en el versículo 17 del capítulo 3 del Evangelio según San Juan, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Escuchó? El Señor no entregó su vida en el madero de la cruz solamente por los evangélicos, por los católicos. El Señor no entregó su vida por una religión. El Evangelio no es religión, eso es lo que tiene que entender usted. El Evangelio es poder de Dios. Y el poder de Dios transforma la vida de cualquier persona. Y como dice, Él no vino para condenar este mundo, sino que para que sea salvo por Él. Pero para que usted pueda ser salvo, tiene que cumplir un requisito. Primeramente, reconocer sus pecados. Reconocer que sin Dios usted no es nada y no es nadie. Aunque tenga todas las posesiones de este mundo, aunque tenga todas las riquezas de este mundo, aunque esté bien económicamente, eso de nada le va a servir. Porque todo lo que tenemos, cuando partamos del escenario de esta tierra, no lo llevaremos con nosotros. Del polvo fuimos levantados y al polvo volveremos, dice la palabra del Señor. Santo es su nombre, que el Señor le bendiga en esta noche. Y en Juan capítulo 1, versículo 29, ¿sabe lo que dice? Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Así lo dijo Juan el Bautista cuando lo vio venir. Antes que Jesucristo comenzara su ministerio, su propósito, su plan con el que venía encomendado por el Padre. Cuando lo iba a iniciar y ve Juan el Bautista a Jesús de lo lejos, lo reconoce. Y dice: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él es el que quita el pecado del mundo. Él es el que dio su vida por usted y por mí. Es Jesucristo, el Señor. Es por eso que en esta noche el Señor nos lleva
a la reflexión de su palabra. Le pide a usted que usted reflexione en esta palabra. Reflexione en esta palabra y pueda entender que no hay otro Dios fuera de nuestro Dios Todopoderoso. No hay dioses de yeso, ni de madera, ni en una foto enmarcado. No hay dioses en formas de animales. Todos esos dioses así no son dioses. Son solamente imágenes que se han creado el hombre. Como dice la palabra del Señor, que tienen ojos pero no ven. Tienen boca pero no hablan. Tienen oídos mas no escuchan. Pero cuando usted clama al verdadero Dios Todopoderoso, como decía en el mensaje anterior, que nuestro Padre, incluso antes de que Jesucristo interceda por nosotros, dice que ya nuestro Padre está interesado por nosotros. Basta que nosotros levantemos el clamor, que nosotros le confesemos con nuestros labios, que le pidamos al Señor que salga a nuestro encuentro, o que nos ayude en nuestro problema. Y Él va a escuchar la oración, va a escuchar el clamor de sus hijos, el clamor de su pueblo. Él ya no necesita sacrificios de ninguno de nosotros, porque Jesucristo ya hizo el sacrificio en el madero de la cruz, una sola vez por esta humanidad, una sola vez. Y por medio de Jesucristo usted y yo somos salvos. Santo es su nombre. Quiero compartir una palabra que se encuentra también en el Evangelio según San Mateo, amén, capítulo 3, versículo 16. Escuche cómo dice, lo que dice. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, al salir de las aguas, dice que escucha esta voz de los cielos. Dice, este es mi Hijo amado. El Padre empieza a dar testimonio. Da testimonio de que Jesús era su Hijo amado. Y es el Hijo amado en el que Él se complace, en el que tiene complacencia. Entonces esta palabra nos está testificando a nosotros que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que por medio de Él nosotros vamos al Padre. Por medio de Jesucristo. Por medio de su gracia, por medio del sacrificio que hizo en el madero de la cruz. Santo es su nombre, que el Señor les bendiga en esta noche. Mi alma te alaba, Señor. Jesús es el que hizo el sacrificio en el madero de la cruz, por usted y por mí. No lo hizo un gobernante, no lo hizo un general, no lo hizo un doctor, no lo hizo su padre, no lo hizo su madre, no lo hizo su hermano, ningún familiar, ni un amigo, nadie en este mundo cumplió el propósito que cumplió Jesucristo en el madero de la cruz. Solamente Jesús, el Hijo de Dios. Él dio su vida por usted y por mí. Escuche bien esto y grábeselo bien en su corazón y en su mente. Jesús dio su vida por usted y por mí, para que por medio de Él, usted y yo seamos salvos y tengamos acceso al Padre. No sé si usted lo sabía, para los que están recién teniendo un encuentro personal con el Señor, pero para que usted lo sepa, en un principio el pueblo escogido de Dios era solamente el pueblo de Israel. Por eso que decían que este era el Dios de Israel. Y el Antiguo Testamento habla de los grandes milagros y prodigios, del poder derramado del Dios de Israel. Dando un ejemplo, cuando Dios sacó a Israel
al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Dios demostró su poder en ese momento, enviando esas 10 plagas a Egipto para que Faraón pudiera libertar al pueblo de Dios. Y usted dirá, sí, pero Dios envió 10 plagas. ¿Y cómo usted, hermano, dice que es un Dios bueno? Es un Dios misericordioso. Dios es un Dios misericordioso, ¿sabe por qué? Porque cuando Dios envió las 10 plagas, ¿eso sabe qué quiere decir? Que Dios le dio 10 oportunidades a Faraón para que Faraón se arrepintiera y dejara libre a su pueblo, al pueblo de Dios. 10 oportunidades. Si Faraón se hubiese arrepentido en la primera plaga, Egipto no hubiese sufrido tanto y el pueblo de Israel hubiese sido libertado. Pero por la dureza del corazón de Faraón, tuvieron que pasar las 10 plagas para que recién él cediera y dejara libre al pueblo de Israel. Ahora usted me dirá, pero ¿por qué ahora me está hablando usted, hermano, de este acontecimiento del Antiguo Testamento? Porque la historia se va repitiendo. Ahora nosotros somos, como decía la palabra, somos hechos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, al haberlo recibido en nuestro corazón, ahora nosotros también somos pueblo de Dios. Y lo vamos a ver más adelante en esta palabra. Pero ahora nosotros también somos pueblo de Dios. Por lo tanto, ahora nosotros también debemos guiarnos por medio de su palabra y de la voluntad de Dios, para que Dios pueda guiar nuestras vidas, para que el Espíritu Santo de Dios pueda estar con nosotros. Quiero leer una palabra que se encuentra, gloria a Dios, en Romanos capítulo 8, versículo 16. Santo es su nombre. Así que si tiene su Biblia ahí, busque la palabra del Señor. Romanos 8, versículo 16. Dice así su palabra. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En el 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Se da cuenta? Es acerca de lo que le estaba hablando. Dice, el Espíritu mismo da testimonio, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Usted ha recibido a Jesucristo en su corazón? ¿Le ha recibido como su único Salvador? Esta palabra es para usted. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice, y si hijos de Dios, también herederos. Así que usted recibió a Jesucristo en su corazón, también es heredero. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dice, si es que padecemos justamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Se da cuenta? Entonces ahora nosotros tenemos el mismo regalo que tiene el pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel. También ahora nosotros somos sus hijos. También somos pueblo de Dios. Y somos escogidos de Dios. Y lo único que nosotros ahora debemos hacer es hacer su palabra. Y hacer su voluntad. Actuar en obediencia. Sé que muchas veces nos vamos a equivocar, vamos a fallar, vamos a pecar. Porque mientras estemos en esta tierra, vamos a seguir equivocándonos, vamos a seguir pecando. Pero ya no va a ser voluntariamente, sino que va a ser por el proceso y la inexperiencia, ya que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, es el Señor que empieza a moldear nuestra vida, empieza a sacar las asperezas, lo que no le agrada al Señor. Y así Dios empieza
a formarnos desde un niño espiritual hasta un adulto. Santo es su nombre, que el Señor le bendiga. Dice en Hebreos capítulo 9, versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquí en Hebreos capítulo 9, versículo 28, está hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Porque el Señor vendrá por segunda vez en gloria y majestad. Vendrá y aparecerá en los cielos, dice su palabra. Dice, y de su boca saldrá una espada aguda para herir a todas las naciones. Pero en ese momento, cuando Él venga, Él se encontrará con una generación perversa, con naciones que se han vuelto en contra de Dios y en contra del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Pero antes que acontezca esto, tiene que ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, donde habla Tesalonicense que Él nos esperará, aparecerá en las nubes, y los muertos resucitarán primero, y después juntamente con ellos, nosotros, la iglesia de Jesucristo, lo que hayamos recibido al Señor como nuestro único Salvador. Y todo lo que está pasando en este tiempo indica que nos vamos acercando cada vez más a estos acontecimientos. Pero el mensaje principal en esta noche es de poder presentarle a Jesucristo como su único Salvador. ¿Sabe cómo lo hablaba el profeta Isaías acerca de Jesucristo, del que iba a venir a dar su vida en el madero de la cruz? En Isaías capítulo 53, versículo 7, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Se da cuenta cómo es el Señor? El sacrificio tremendo que hizo, pese que Jesucristo había hecho milagro, había alimentado a miles de personas, había predicado el Evangelio, las buenas nuevas a su pueblo y a todo aquel que le escuchaba. Después su propio pueblo lo negó y lo entregó a muerte de cruz. Pero todo era un propósito de Dios, porque tenía que cumplirse la palabra, donde dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero ¿sabe qué? Por medio de ese rechazo que hizo el pueblo de Dios a Jesucristo y no le reconoció como el Mesías y lo crucificaron, por medio de eso nosotros pasamos a ser partícipes, usted y yo, porque usted y yo éramos los gentiles en ese tiempo, no conocíamos al Dios de Israel y por medio de Jesucristo lo conocimos. Y como decía Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17, ahora nosotros pasamos a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, el sacrificio que hizo en el madero de la cruz el Señor fue algo muy grande. Esa es el que usted tiene que tomar conciencia. Que nadie tiene ni la autoridad ni la capacidad para hacer lo que hizo Jesús por esta humanidad. ¿Se da cuenta del Dios grande y poderoso que tenemos? Dice la palabra del Señor en Lucas, santo es su nombre. Busquemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 39. Santo es su nombre. Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Gloria a Dios, versículo 39. Y dice así su palabra. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo
y no a nosotros. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Mire, ¿se da cuenta de lo que está hablando aquí? Este es el momento cuando Jesús estaba crucificado. Y dice que al costado de él habían dos malhechores. Y como los que estaban ahí se burlaban del Señor, uno de los malhechores también se burló de él. Y le dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y mire lo que dice el otro. Dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en esta misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos, lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo, refiriéndose a Jesús. Y después este malhechor que salió en defensa del Señor, le dijo, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué yo le hago mención de esta palabra? Porque aquí hay un ejemplo muy grande. Y ese ejemplo es para nosotros, y ese ejemplo es para todo aquel que va a escuchar este mensaje, y sobre todo para aquellos que aún no han recibido a Jesucristo como su único Salvador. Está el ejemplo de aquel malhechor que se empieza a burlar de él. Si eres el Cristo, le dice, sálvate y sálvanos a nosotros también. O sea, ni aún estando condenado y crucificado, ni así temía a Dios. ¿No le llama la atención a usted esto? Y me dirá, ¿por qué me llama la atención? Sí. ¿Sabe por qué? Porque en este tiempo todavía hay corazones endurecidos. Hay orgullo. Hay vanagloria en las personas. Y están viendo que está esta pandemia del COVID-19. Están viendo el estallido social. Porque esto no está pasando aquí solamente en Chile, sino que está pasando en todo el mundo. Están viendo cómo la economía se fue a pique, donde muchas personas quedaron sin trabajo, muchos están pasando hambre. Escúcheme bien, muchos están pasando hambre y a lo mejor alguien de los que va a escuchar este video está pasando por la situación de la que le estoy mencionando. Y así todo, no quieren recibir al Señor como su único Salvador. Incluso algunos se mofan y se burlan, así como este malhechor. Quizá usted no está en condenación como él, clavado en un madero de la cruz, pero sí está en condenación y está propenso a muerte por medio del pecado que está en su vida. Usted me dirá, pero usted me está hablando del pecado. ¿Sí todos somos pecadores? Sí, todos somos pecadores. Pero los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro único Salvador, hemos sido lavados y limpiados por la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces yo le hablo en esta noche a ti también. Si tú estás en la posición de este malhechor que se burlaba de Jesucristo, y en este tiempo tú estás ignorando a Dios, estás omitiendo a Dios pese a todas las adversidades que está viviendo esta humanidad, este país, y quizás tú mismo y tu familia. Y te estás resistiendo al Espíritu de Dios. A ti te da el ejemplo el otro malhechor, el que dijo, ¿aún no temes a Dios? En esta noche yo te digo lo mismo. ¿Aún no temes a Dios? Viendo todo lo que está sucediendo, ¿aún no temes a Dios? ¿Y no quieres arrepentirte? ¿No quieres volver al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente? Este es el momento. El ejemplo te lo da el otro malhechor de esta palabra, cuando salió en defensa. Y le dice así, ¿por qué te burlas de aquel que no merece lo que está pasando? Lo vamos a leer. Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron
nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Sale a la defensa. Y yo me tomo de estas palabras en esta noche para decirte a ti: Dios ningún mal hizo en contra tuya. Si tú tienes recelo en contra de Dios, si estás resistiendo al Espíritu de Dios en esta noche o en este momento que estás viendo este video, déjame decirte que Dios no ha hecho nada malo en contra tuya. Al contrario, Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Dio a su Hijo amado Jesús y lo entregó a muerte de cruz, para que por medio del sacrificio de Jesucristo tú seas salvo. Pero para eso tú tienes que confesar a Jesucristo como tu único Salvador. Entonces, tómate de estas palabras, del ejemplo de esta palabra, porque así le dice. Y el malhechor que salió a la defensa y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y sabe usted lo que hizo Jesucristo? ¿Usted cree que Él le rechazó? ¿O se quedó callado? No, si este es un ladrón, es un malhechor, es un homicida. ¿Qué? Yo le voy a hablar. Jesucristo no. Ese que, como decía la palabra en el profeta Isaías, en el capítulo 53, de que Él no abrió su boca cuando lo estaban crucificando, lo estaban vituperiando, lo azotaron, no abrió su boca. Aquí sí abre su boca Jesús y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la palabra para ti, que tú que no tienes a Jesucristo en tu vida. Si confiesas a Jesús como tu único Salvador, el Señor te dice: hoy serás inscrito en el libro de la vida. Y cuando sea el momento de tu partida, sea que seamos arrebatados o partamos del escenario de esta tierra, tus ojos ya no se abrirán en un lugar de tormento, sino que tus ojos se abrirán en la presencia de Dios. El Señor te bendiga en esta noche. Palabra del Señor. ¿Se da cuenta el ejemplo que nos da la palabra de Dios? Es por eso que en esta noche te invito a que puedas tú doblar tus rodillas ahí en aquel lugar. Puedas reconocer a Jesucristo como tu único Salvador. El único que fue capaz de dar la vida por ti, por mí y por toda esta humanidad. Imita el ejemplo del otro malhechor, el que salió a la defensa. No seas como el primero, que se burlaba del Señor. No te burles de Dios. Dios es real. Hoy, en este tiempo, el único que te puede ayudar es el Señor. Es nuestro Dios todopoderoso. Es el único que puede ayudarte a ti y a tu familia por todo esto que está sucediendo en este tiempo. Dios sana y salva. Tiene el poder para hacer cualquier cosa que tú le pidas. Pero para eso tienes que recibirle como su único Salvador. Dios está ahí para socorrerte, para levantarte. Por eso te invito en esta noche a que digas lo mismo que dijo este malhechor a Jesucristo. Acuérdate de mí, Señor, cuando estés en los cielos. Recibe a Jesús como tu único Salvador. Y el Señor perdonará tus pecados, te lavará, te limpiará con su sangre preciosa y inscribirá tu nombre en el libro de la vida. Oramos al Señor. Padre Santo, Padre Justo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta noche vamos a tu presencia. Te damos las gracias por tu palabra, que nos ha hablado una vez más en esta noche. Y sé que por medio de esta palabra, tú, Señor, tocarás las almas de los que van a estar escuchando este audio, viendo este video, Señor. Te pido, Señor, a todo aquel que no te ha recibido como tu único Salvador, que escuche su clamor en esta noche. Repite conmigo, tú que no has recibido a Jesús como tu único Salvador. Repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, en esta noche reconozco que soy un pecador. Reconozco que muchas veces, Señor, me burlé de ti, que no creía, Señor,
pero ahora creo. Señor, perdona todas mis faltas y mis pecados. Y te pido, Señor, por amor y misericordia, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no los borres jamás. Para todo aquel que esté apartado de los caminos del Señor, este es el momento de reconciliarse. Y ora conmigo. Señor Jesús, he estado apartado de ti, apartado de tus caminos, Señor. Pero ha llegado el momento, Señor, de rendirme a las plantas de tus pies. Restáurame, levántame en esta noche, Señor, o en este día, o para el momento que tú estés frente a este video, a este audio. Dile, Señor, levántame, restáurame, Señor. Toma el control de mi vida y de mi familia. Lo pido en el nombre de Jesús, para la gloria al Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Déjame decirte que si hiciste esta oración y has recibido a Jesucristo como tu único Salvador, déjame decirte, entonces, ahora eres salvo. Y tienes que sí perseverar y cuidar la salvación, el regalo que Dios te ha dado. Porque dice la palabra del Señor que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Con la diferencia que ahora el Señor te guiará, te ayudará. Y santo es su nombre. Así que busca de Dios, ora en tu casa o donde quiera que estés, ora por tu familia y permite que Dios tome el control de tu vida. Santo es su nombre. El Señor les bendiga y este es el mensaje que el Señor tenía para usted y para mí. Que Dios les bendiga, le guarde, bendiga a su familia y Maranata, Cristo viene.